Hola a todos, gente guapa, y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitrión favorito y me da una alegría inmensa tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que, digamos, ha generado un revuelo considerable en el mundo del entretenimiento, un tema que es jugoso, lleno de misterio, y con mucho pero mucho jugo que exprimir. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, bueno, ya saben, su físico. Pero ojo, que no vamos a hablar de sus últimos proyectos, de sus próximos estrenos, ni de sus entrenamientos para mantenerse en forma. No, señores. Hoy vamos a meternos en un lío, a desentrañar un misterio que circuló como la pólvora por las redes sociales, los medios de comunicación y, por supuesto, en los rincones más recónditos del Internet. Hoy vamos a hablar de la supuesta pelea de Can Yaman. Madre mía. ¿En serio? ¿Es posible que nuestro adorado príncipe de los dramas turcos, el hombre que nos hace suspirar con sus miradas profundas y sus gestos románticos, se haya visto involucrado en una pelea a puñetazos? ¿Es posible que el galán, el ídolo, el hombre perfecto, haya protagonizado un enfrentamiento físico con otro colega? Pues amigos, prepárense porque hoy vamos a zambullirnos de lleno en este escándalo, en esta controversia que sacudió a la industria del entretenimiento. Vamos a analizar la información que tenemos, a desmenuzar los rumores, a desmentir algunos bulos, y sobre todo, a intentar descubrir qué pasó realmente. Vamos a desentrañar la verdad, o al menos a acercarnos lo más posible a ella, detrás de todo este revuelo mediático. Antes de empezar, y como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos, ninguna de mis investigaciones, ninguna de mis primicias. Estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a nuestros queridos turcos, a sus amores, a sus desamores, a sus triunfos y, por qué no, a sus escándalos. Suscríbanse ya, no sean tímidos. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y ahora sí. Empecemos a desenredar este misterio. Así que, volviendo al tema central, la supuesta pelea de Can Yaman. Como les decía, este rumor explotó, se propagó como la pólvora, en las redes sociales, en los medios de comunicación y, por supuesto, entre los fans más acérrimos. Las noticias volaban, las especulaciones se disparaban, y claro, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, quería saber qué había pasado. El cotilleo se desató con fuerza, la curiosidad se desbordó, y las versiones eran de lo más variopintas, cada cual más rocambolesca que la anterior. Algunos afirmaban que la pelea había sido por una mujer, una actriz famosa, una belleza que había logrado cautivar a ambos galanes. Otros decían que la pelea se había producido por diferencias profesionales, por envidias, por celos en el set de grabación, por roles, por oportunidades que uno le habría quitado al otro. Y algunos, incluso los más optimistas o los más imaginativos, aseguraban que había sido un simple malentendido que por alguna razón se había salido de control. Imaginación al poder. Y claro, el morbo era innegable. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué datos concretos, qué pruebas, qué información verificada tenemos sobre esta supuesta pelea? Bueno, lo primero que hay que decir, y esto es fundamental, es que las fuentes iniciales que reportaron esta supuesta pelea eran, en su mayoría, bastante ambiguas, poco confiables y en muchos casos completamente anónimas. A menudo se trataba de rumores sin fundamento, de filtraciones no verificadas, de supuestas fuentes internas que en realidad no eran más que especulaciones sin el menor sustento. Es decir, amigos míos, mucha especulación, mucho chisme, mucho morbo, pero muy poco rigor informativo. Los tabloides, las páginas de chismes, los foros de fans y, por supuesto, las redes sociales, como siempre, hicieron un trabajo impecable de amplificar el rumor, de hacerlo crecer, de exagerarlo hasta límites insospechados. Y como consecuencia, la bola de nieve, la bola de chismes, creció y creció y creció, hasta convertirse en una avalancha que amenazaba con sepultar la imagen de Can Yaman. En estos casos, la credulidad es la peor enemiga del buen juicio. Es muy fácil creer en lo que se lee, en lo que se escucha, sobre todo cuando el tema es jugoso, cuando el protagonista es una estrella, cuando el morbo está servido. Pero es fundamental, imprescindible ser críticos, ser escépticos, cuestionar la información, buscar fuentes confiables, analizar las pruebas, y no dejarse llevar por el sensacionalismo ni por las emociones.
Entonces, ¿con quién supuestamente se peleó Can Yaman? Bueno, los rumores apuntaban a varios nombres, a varios actores turcos que por supuesto, también son muy conocidos y muy populares. Pero el nombre que más se repetía, el nombre que resonaba con más fuerza, era el de un colega actor turco, también muy famoso, con una trayectoria similar a la de Can Yaman y con quien, aparentemente, había una cierta rivalidad profesional. No voy a dar nombres específicos aquí, porque no quiero contribuir a alimentar más el rumor, ni a perjudicar a nadie. Pero digamos que el nombre que se mencionaba con más frecuencia, era el de un actor con el que Can Yaman había compartido proyectos, o al menos, había coincidido en eventos públicos. Sin embargo, y esto es crucial, esto es fundamental para entender la situación, nunca hubo una confirmación oficial de esta supuesta pelea por ninguna de las partes involucradas. Ni Can Yaman, ni el otro actor, ni sus representantes, ni sus publicistas, ni nadie de su entorno, hizo ninguna declaración oficial que confirmara o desmintiera la información. Absolutamente nadie, ni siquiera los medios más sensacionalistas, pudieron presentar pruebas concretas, fotografías, vídeos, testimonios, que demostraran que la pelea había ocurrido. Lo único que existía eran los rumores, las especulaciones, los chismes, y la falta de una desmentida oficial. Y esto, por supuesto, avivó aún más la curiosidad, el morbo y, por qué no decirlo, la expectativa. La ausencia de una declaración oficial, la falta de información contrastada, dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, a todo tipo de especulaciones, y a todo tipo de fantasías. ¿Por qué no confirmaban ni desmentían? ¿Qué estaban ocultando? ¿Era verdad o no? ¿Era una estrategia de marketing, o simplemente una cuestión de prudencia? Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo. Vamos a profundizar en la cuestión. ¿Por qué este rumor, esta supuesta pelea, tuvo tanto impacto? ¿Por qué causó tanto revuelo? ¿Por qué generó tanta expectación? Bueno, hay varias razones, y todas ellas confluyen en un cóctel explosivo que alimenta el interés del público. Primero, y esto es obvio porque Can Yaman es una figura muy mediática, muy popular, con una legión de fans en todo el mundo. Cualquier noticia que lo involucre, por pequeña que sea, por insignificante que parezca, genera un gran interés. Can Yaman es una estrella, un ídolo, un hombre que genera pasiones, y por lo tanto cualquier cosa que haga, cualquier cosa que diga, cualquier cosa que le pase, es noticia. Segundo, porque el mundo del espectáculo, y especialmente el mundo de las series turcas, es propenso a los rumores, a las intrigas, a los chismes, a las envidias y por supuesto, a los escándalos. La competencia, los celos profesionales, los egos inflados, las ambiciones desmedidas, todo eso alimenta los chismes, las especulaciones y, en ocasiones, los conflictos. El mundo del espectáculo es un territorio fértil para los rumores, y la industria turca, con su creciente popularidad, no es una excepción. Tercero, y esto es algo que no podemos negar, porque forma parte de la naturaleza humana, porque está en nuestra esencia, porque, seamos sinceros, a veces nos gusta un buen drama, ¿verdad? A veces nos gusta el morbo, la intriga, el chisme, el saber lo que pasa detrás de las cámaras, el conocer los secretos de las estrellas. Y una supuesta pelea entre dos actores famosos con una imagen pública impecable, es un drama perfecto, un cebo irresistible para la curiosidad y para la expectación. Pero volviendo a la realidad, volviendo a lo que es más probable, volviendo a la sensatez y al análisis objetivo, ¿qué es lo más probable? ¿Qué podemos concluir después de analizar toda la información disponible, después de investigar a fondo, después de contrastar las fuentes, después de aplicar el sentido común? Pues, amigos míos, la conclusión más sensata, la más probable, es que probablemente no hubo ninguna pelea. O al menos no una pelea como la que se describía en los rumores, no una pelea a puñetazos, no un enfrentamiento físico violento y espectacular. Es más probable, mucho más probable, que haya existido un pequeño conflicto, un desacuerdo, un malentendido, un roce, una discusión, que con el tiempo y con la amplificación mediática se convirtió en una pelea a puñetazos, en un escándalo de proporciones épicas. O simplemente, y esta es otra posibilidad, que todo fue inventado, que todo fue una estrategia, consciente o inconsciente, para generar interés, para llamar la atención, para mantener a Can Yaman en el candelero. Es importante destacar, y esto es clave, que Can Yaman es un actor muy profesional, con una imagen pública muy cuidada. Siempre ha evitado los escándalos, siempre ha mantenido una buena relación con sus colegas, siempre ha mostrado una actitud respetuosa y cordial con la prensa y con sus fans. Es un hombre que sabe cómo manejarse en el mundo del espectáculo, que sabe cómo proteger su imagen,
y que sabe cómo evitar los problemas y las polémicas. Además, y esto es fundamental, la falta de evidencia. La ambigüedad de las fuentes, la ausencia de declaraciones oficiales, la ausencia de pruebas concretas, todo eso sugiere que la historia fue exagerada, malinterpretada, distorsionada, o en el peor de los casos, directamente inventada. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la respuesta definitiva? ¿Qué pasó realmente? Pues lamentablemente y con mucha frustración, no tenemos una respuesta definitiva. No podemos asegurar al 100% que no hubo ninguna pelea, porque no estamos ahí, no sabemos lo que pasó, no tenemos acceso a la información privilegiada. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos afirmar con cierta certeza, es que la información que circuló sobre la supuesta pelea de Can Yaman carece de credibilidad, se basa en rumores sin fundamento, y está inflada por la especulación y por el morbo. Y por lo tanto es muy probable que todo haya sido una tormenta en un vaso de agua, una exageración, una malinterpretación, o simplemente una campaña de publicidad negativa, una estrategia para generar interés y para mantener a Can Yaman en el centro de la atención mediática. Pero, ¿y si hubiera habido algo? ¿Y si, a pesar de todo, hubiera habido un pequeño roce? ¿Un ligero enfrentamiento? ¿Una discusión acalorada? Pues amigos, son cosas que pasan. La vida es así. Las relaciones humanas son complejas. El estrés, la competencia, las presiones del trabajo, los egos, las ambiciones, las diferencias de opinión, todo eso puede generar tensiones, roces, desacuerdos, entre las personas, incluso entre las personas más profesionales y más educadas. Pero de ahí a una pelea a puñetazos, a un enfrentamiento físico violento, hay una gran distancia. Y como les digo, en el caso de Can Yaman, lo más probable es que ni siquiera haya habido un pequeño roce. Por supuesto, siempre existirán los rumores, las especulaciones, los chismes, las intrigas, los secretos. Es parte del juego, especialmente en el mundo del espectáculo. Es el precio de la fama, el precio de la popularidad. Pero como espectadores, como fans, como personas que consumimos información, es importante que seamos críticos, que seamos escépticos, que no nos dejemos llevar por la información sensacionalista sin contrastar. Debemos analizar las fuentes, buscar pruebas sólidas, verificar la información, y sobre todo, utilizar el sentido común. Y en este caso el sentido común nos dice que la supuesta pelea de Can Yaman es, muy probablemente, un cuento chino, una historia exagerada, una invención, o como mínimo, una distorsión de la realidad. En resumen, hemos explorado el rumor sobre la supuesta pelea de Can Yaman, analizamos la información disponible, desmentimos algunos bulos, cuestionamos las fuentes, y llegamos a la conclusión de que probablemente no hubo tal pelea, o al menos, no una pelea como la que se nos intentó vender. La falta de pruebas, la ambigüedad de las fuentes, la imagen pública de Can Yaman, el secretismo, todo eso nos lleva a pensar que todo fue una exageración, una malinterpretación, una invención, o simplemente una estrategia mediática. Así que, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que mi investigación ha sido acertada? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? ¿Alguna otra hipótesis? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta debatir con ustedes. ¿Creen que este rumor fue una estrategia de marketing? ¿Creen que a pesar de todo, realmente hubo algo, aunque no una pelea? ¿O creen que simplemente todo fue un invento, una cortina de humo? Cuéntenme. Compartan sus opiniones. La discusión está abierta. Y para terminar, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan disfrutado de la investigación, y que, sobre todo, se hayan divertido. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Y como siempre los espero en mi próximo vídeo con más chismes, más noticias, más rumores, más investigaciones, más sorpresas del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme para todos. Muchos besos. Y hasta la próxima. Chao.